Bien, muchísimas gracias Alex D por la invitación, al equipo, a Melissa y a Jimena por las coordinaciones. Y bueno, hoy día me ha tocado estar desde el banquillo de moderador. Bueno, y primero nos tocará la conversación, entiendo que con Miguel, para hablar al respecto. Miguel, Hola, Wilfredo, ¿qué tal? ¿cómo ¿Me escuchas estás? bien correctamente? Correctamente. Pues nada, Miguel, hoy día nos gustaría comenzar contigo este evento. Creo que tenías una presentación, quizás nos puedas contar un poco acerca del ejercicio de los Ujú. abogados en la tecnología, ¿no? Sí. O sea, quiero empezar reconociendo también, yo tengo creo que 10 años desde que salí a la facultad, y en ese tiempo hay un montón de cosas de abogado que yo no he hecho. Yo profesionalmente nunca he trabajado en un estudio de abogados, profesionalmente tampoco he trabajado en una empresa, entonces no quería plantear esta presentación como venderles o mostrarles cosas que de las que claramente no sé. Entonces, lo que se me ocurrió compartir con ustedes es contarles un poco de qué es lo que yo hago en Hiperderecho, que es la organización para la cual yo trabajo, y en beneficio del resto, no solo contarles qué es lo que yo hago, sino también contarles qué tipo de competencias se necesitan para trabajar en los proyectos como los que yo trabajo, y a propósito de eso, tener una conversación sobre hasta qué punto esto, la educación clásica del abogado o nuestros intereses de capacitación, etcétera, están alineados con eso, ¿no? Entonces es un poco usar mi experiencia como, como un testimonio, si se quiere, ¿no? Entonces, confirma por favor, Wilfredo, si se comparte correctamente la Perfecto. presentación. Sí, veo Ya, tu genial. pantalla. Ok, entonces rápidamente y nuevamente, no quiero hacer, yo tengo un tema con vender muchas cosas de las que yo hago, entonces no, esto no es una oportunidad de marketing para Hiperderecho, pero tengo que hablar de Hiperderecho y les pido perdón. Hiperderecho es una ONG, es una asociación civil peruana sin fines de lucro, que trabaja en tecnología y derecho. Estamos convencidos de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social, puede ayudarnos a nivel personal, profesional, societario, a llegar al siguiente nivel, dar el siguiente paso. Y como en Hiperderecho somos un grupo de abogados, profesionales de las ciencias sociales, tecnólogos, que constantemente andamos preguntándonos qué rol cumplen las políticas públicas y qué rol cumple la sociedad en facilitar y materializar esta promesa que tiene la tecnología para todos nosotros, ¿no? Y nosotros hacemos un montón de cosas, somos un equipo de más de 10 personas. Eh, Hacemos cosas típicas de ONG, como hacer investigaciones y dar charlas y talleres. Hacemos algo de esto, de incidencia también. Hacemos litigio estratégico, vamos al Congreso, bueno, vamos ahora virtualmente al Congreso a tratar de abogar por las causas que nos importan y tratar de facilitar la comprensión pública sobre problemas del derecho de tecnología. Pero a propósito de todas estas cosas que hacemos, también hacemos activismo. Una de las cosas que hacemos más interesantes, y yo creo que podría ser más interesantes para el auditorio, y eso es en la que me voy a centrar, es en nuestro trabajo en materia de tecnología. En materia de tecnología lo que nosotros hacemos es desarrollamos herramientas que ayudan a las personas a ejercer mejor sus derechos o a ejercer más fácilmente sus derechos. Tenemos varias herramientas que hemos desarrollado de este tipo en los últimos años, y hoy les quiero presentar el caso particular de la última que hemos lanzado, que se llama aseguratuderecho.p. Aseguratuderecho.p es una herramienta gratuita, es una herramienta web que permite a las personas conocer un poco mejor cómo funciona su seguro de salud y presentar reclamos frente a su salud cuando considera que su seguro de salud no está siendo correctamente cumplido, cuando no se le están respetando lo estipulado en el contrato, etc. Y nosotros, al desarrollar esto, yo no soy especialista en derechos de salud, y de hecho trabajamos esto con el apoyo de un laboratorio de políticas públicas que tiene Roche, porque ellos sí ven constantemente este problema, ven el problema el problema de acceso a la salud tiene múltiples dimensiones. Hemos vivido en los últimos 20 meses de pandemia la dimensión de la escasez de infraestructura, ¿no? Pero también hay una dimensión que es la dimensión de el Estado de Derecho, si se quiere, ¿no? El estado de indefensión, en el que muchos pacientes y asegurados y sus familiares se ven cuando recurren a consumir servicios de salud. Entonces, Asegura tu Derecho lo que hace es, hace esas dos cosas que les acabo de escribir de manera muy sencilla. Es una herramienta web gratuita que, por un lado,
ofrece a las personas en un lenguaje sencillo y amigable y con ejemplos cuáles son sus principales derechos como asegurados, y por otro lado asiste a las personas en hacer un reclamo. ¿Ok? La primera es la más fácil de imaginarse, ¿no? Lo que hemos hecho es, hemos conducido una investigación sobre cuáles son los derechos de los asegurados, nos hemos inspirado en mucha documentación que ya tenía eh, su salud y el Ministerio de Salud, y hemos hecho un sitio web que con enlaces y ejemplos, etcétera, le explica a las personas más o menos cuáles son sus derechos. Este sitio web tiene un glosario también. Eso, digamos, bien pudo haber sido un brochure, bien pudo haber sido cualquier otra cosa. Lo realmente interesante de esta plataforma es la segunda parte, en la que le ayudamos a las personas a hacer un reclamo. Entonces, para ayudarlos a hacer un reclamo, no es que simplemente les demos una plantilla, ni que les digamos, escríbenos acá y te contactaremos por WhatsApp para ayudarte a hacer tu reclamo. No, es un servicio, es un autoservicio para hacer reclamo. Y para eso hemos usado una plataforma que se llama DocAssemble, que lo que te permite es generar cuestionarios legales, casi como si tú entrevistaras a un cliente. Le generas un cuestionario, la plataforma te permite escribir un cuestionario a este cliente hipotético, y en función de sus respuestas, que tú puedes condicionar además, ¿no? Si me responde si chocó, entonces pregúntale esto. Si me responde que no chocó, entonces pregúntale esto otro, ¿no? En función de este árbol de preguntas y respuestas, hemos estructurado una entrevista a través de DocAssemble y vamos paso a paso ayudando a la persona, preguntándole exactamente a qué compañía quiere demandar, cuál es la razón, que explique los hechos, que suba su documento, que firme, etcétera. Y el resultado de todo este camino es un PDF que está estructurado como si fuera una queja o un reclamo, listo para que esta persona lo imprima y lo lleve a su salud, si así lo desee, o lo adjunte por correo electrónico desde la plataforma. Entonces, nosotros en este punto también, al ser un autoservicio, no necesariamente validamos el mérito del reclamo. Lo único que hacemos es ayudamos a la persona a hacer algo que ya se podía, que era, su salud hoy por hoy tiene un formulario de reclamos, tiene un buzón de correo electrónico, pero la brecha que nosotros identificamos no era llegar a su salud, sino era saber qué decirle. Escribir ese reclamo, que no está sujeto a defensa cautiva tampoco, por lo cual no necesita de abogado, no escribir ese reclamo de manera que tenga altas probabilidades de éxito de cara a su salud, ¿no? Esto, si tú lo quieres ver así, yo cuando era chico, no sé si eso sigue existiendo, pero siempre en las puertas de los locales públicos, de las dependencias públicas, siempre había esos señores con una máquina de escribir, ¿no? Que no eran abogados necesariamente, que sí, sabían hacer escritos, ¿no? Te hacían una carta poder, te hacían un escrito sencillito para pedir información, ese tipo de cosas. Ese es un rol muy claro que yo creo que la tecnología podría cumplir en Perú en el año 2021, y un rol muy necesario en términos de acercar el acceso a la justicia y el acceso al sistema legal a muchas personas. Entonces, ese es el caso de estudio, y lo que quería simplemente era comentarte qué había tomado hacer este caso de estudio, es decir, de una otra manera, cuál había sido los insumos o las herramientas en términos de conocimiento y competencias de las que se había necesitado, ¿no? Como tú te podrías imaginar, y es innegable esto, no puedes hacer esto si no tienes conocimiento legal, ¿no? Tienes que tener un conocimiento legal no solo sólido sobre procedimiento administrativo, sino también un conocimiento legal específico sobre las instituciones particulares del sistema de protección de asegurados en salud, ¿no? Entonces, si tú te imaginas ese equipo ideal de personas que desarrollarían una plataforma de este tipo, por un lado tienes que imaginarte un abogado o abogada que tenga un conocimiento sólido en eso. Por otro lado, genuinamente necesitas hacer una investigación previa, no solamente de escritorio, sino también conversando con personas que hayan experimentado esto, para que vayas descubriendo cosas como, no, el problema no es llegar a salud, sino, el problema no es llegar a su salud, sino el problema es que su salud a veces me devuelve el documento porque está mal hecho. Eh, o cosas así. Entonces necesitas, por otro lado también, necesitas personas o profesionales con competencias de poder desarrollar entrevistas, poder generar empatía con las personas y poder ser sensibles a ese tipo de cosas, ¿no? Y quienes trabajan en las disciplinas de pensamiento de diseño están muy acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Es decir, a trazar la experiencia de un usuario desde el inicio hasta el final de un proceso, entender cuáles son los puntos de conflicto, los puntos de fricción. Una vez que ya tienes eso, necesitas genuinamente una visión de producto. Necesitas imaginarte
ya qué tendría esa plataforma, va a ser una página web, va a ser una aplicación, va a ser gratis, va a ser de pago, qué se puede esperar. Eso realmente te lo da simplemente el ser sensible a hacer una investigación, un benchmarking de qué otras cosas existen en el mercado, en otros países, etcétera, y también una visión de lo que es posible hacer en un periodo de tiempo determinado. Además, ya en el desarrollo mismo de la plataforma necesitas muy fuertes conocimientos de comunicación, que tú serás sensible a esto, Wilfredo. Nosotros los abogados que comunicamos todo el tiempo, muchas veces somos muy poco sensibles a la comunicación como instrumento y como herramienta. Estamos muy acostumbrados a hablarle a jueces y tribunales, a escribir escritos judiciales, y a menudo, aunque somos tan buenos en el uso de la palabra, no somos tan estratégicos en su uso. Entonces, desarrollar la parte, por ejemplo, explicativa de los derechos es algo que lo puede hacer un abogado, pero necesariamente necesita pasar ciclos de revisión, idealmente por parte de alguien que ha estudiado comunicaciones o corrección de estilo, o le puede otorgar esta mirada desde fuera, ¿no? Para decirle, oye, no se entiende. Si tú alguna vez lees algo de salud, vas a dar cuenta que además es una lengua en sí misma, ¿no? Se hablan de ISAPRES, IPRES, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho por despanzurrar ahí, por eso incluso incluimos un glosario. Era tan difícil explicarlo en fácil que hasta la versión fácil necesita un diccionario. Finalmente, la última competencia que yo identifico que se necesitaría es también un conocimiento en tecnología. Un conocimiento en tecnología que no necesariamente equivale a saber programar, pero un conocimiento en tecnología que como mínimo lleve a entender que estas herramientas existen, que te lleve a entender que puedes usar algo como DocAssemble, y de hecho escribir en DocAssemble es sencillo. Quizás montar el servidor con DocAssemble necesitaría de un consultor especializado, pero escribir, y por ejemplo, si hoy queremos hacer un nuevo formulario para otra cosa o queremos corregir una pregunta, es algo que un abogado puede hacer, porque es simplemente editar un archivo de texto donde está todo el lenguaje, digamos, natural, para cambiar la pregunta. Entonces, yo creo que estas son un poco, no es que, no es que ni por derecho tengamos todas, de hecho, algunas también nos faltan, algunas son aprendizajes, pero si alguien me diría, Miguel, yo quiero hacer un producto como este, quiero hacer un producto legal como este, yo te diría, empieza pensando, imaginándote esta mesa donde vas a juntar estas competencias, ¿no? Y yo creo que este es un ejemplo de cómo está transformándose la profesión legal, que antes tenía un set de competencias específicas y declaradas, y hoy la profesión legal afortunadamente está abriéndose más espacios, está llegando a lugares donde antes no llegaba, como la creación de productos digitales, por ejemplo, y está requiriendo de estas nuevas competencias, ¿no? Y esa es la experiencia que tenía para compartirles, y bueno, los invito a que visiten aseguratuderecho.p, que es gratis para todo el mundo. Sí, justo en realidad, mira cómo comenzamos este evento que habla de transformación digital de la profesión, y pues digamos que no hubiera esta transformación, ¿qué hubiera pasado? O sea, normalmente hubiera habido un estudio o una empresa especialista en reclamos de su salud, como ahora existe pues en reclamos del SAP y demás, pero que al final solamente era el problema y el negocio. O sea, digamos, iba a ser una empresa quien se encargue de hacer toda la gestión, iba a ser un trabajo muy manual y muy operativo y muy legal, y seguía cerrando el derecho a las demás personas, porque acá tú le has dicho, oiga, conoce tu derecho y al mismo tiempo gestiona tu misma necesidad legal y te enseña un poco la estructura. ¿Cuáles han sido un poco las primeras respuestas? ¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido, digamos, la plataforma a nivel de usuarios? Cuéntanos un poco cómo ha sido su experiencia. O sea, como parte del diseño de la plataforma, antes de su lanzamiento, la hemos estado probando con usuarios, y de hecho muchas de las cosas que hoy se ven en la plataforma son resultado de esas primeras pruebas, ¿no? Nuestro proceso de nuestro ciclo de producto involucró antes del lanzamiento mismo una etapa en donde hacíamos entrevistas a usuarios, y bueno, hay metodologías para hacer esto, ¿no? Miras a un usuario usar el sitio web, le haces una entrevista después, una entrevista antes, etc. Pero desde que le hemos lanzado, continuamos abiertos a recibir ese tipo de dudas, preguntas y sugerencias. Y ya hay varias cosas que tenemos en el tintero como resultado de esto, ¿no?
queremos introducir una parte, un módulo estadístico que permita ver a las personas exactamente cuántos reclamos están poniendo, de qué tipo, etcétera. También nos hicieron, por ejemplo, reclamos, nos hicieron preguntas específicas para acomodar la plataforma para otros casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay un grupo de personas, además, bueno, todo esto lo ha hecho Hiperderecho como software libre, entonces cualquiera puede copiar nuestra plataforma y usarla para lo que quiera. Entonces ya hay un grupo de personas que está imaginándose cómo podría funcionar una Segura tu Derecho para reclamos en telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí ese elemento comunitario es muy bacán. Todavía no tenemos, me encantaría poder contarte como un gran caso de éxito de una señora que usó esto y ganó un caso. Otro desafío que tenemos es que nosotros no recopilamos datos de los usuarios. Entonces, por ejemplo, si tú me quisieras decir, dame, no sé, la lista completa de reclamos, yo te diría, no la tengo, porque solo tengo el nombre y el correo electrónico de la persona que hizo el reclamo, pero una vez que, porque piensa toda la cantidad de información personal que se vierte sobre sobre un reclamo en materia de salud. Entonces nosotros no queríamos, para nosotros, hacer esa información desde un punto de vista legal tóxica, porque hay un montón de requisitos adicionales asociados a conservar información sensible. Entonces lo único que hacemos es purgarla al servidor y nos quedamos con esto. Entonces eso también plantea un reto de cara a medir conversión, ¿no? Porque si luego tú quieres medir exactamente, mira, este tipo de reclamos son los que tienen más éxito. Nosotros tampoco, desde el momento en que la persona termina de usar la plataforma, no medimos si en su salud le hicieron caso o no. No hay una obligación de vuelta. Pues nosotros hemos tratado de abstraernos de ese problema, porque involucrarnos en ese problema también tendría como ciertas consecuencias legales. Pero ahí, por ejemplo, una buena lección es eso, ¿no? Esos conceptos de privacidad por diseño y entender como el panorama regulatorio son muy informativos a la hora de diseñar un producto como este. Yo imagino, sin desmerecer a las personas de otras profesiones, me imagino un grupo de personas sin herramienta legal tratando de hacer esto y metiéndose en un gran problema de datos personales, simplemente por accidente, tratando de acumular esto. Justo te iba a comentar esto. Miguel, para digamos, porque acá vamos a tener un debate ya con todos los demás panelistas, una primera consulta y reflexión al mismo tiempo. Acabamos de ver como, por ejemplo, cómo el derecho, unido más la tecnología, puede resolver algo de interés público. Esta dinámica, me imagino que en realidad se puede ejercer hoy por hoy en muchos aspectos, que ya lo mencionaste tú, y ya han querido explorar esta misma metodología, por decirlo así, en otros aspectos. Pero, ¿qué tiene que hacer el abogado para poder llegar a ese punto? Digamos, a integrar derecho, tecnología e interés público. O sea, nosotros trabajamos en interés público porque es nuestro mandato, pero es cierto que este mismo proceso se podría tener para cualquier otro espacio que no sea público, no podría ser una empresa haciendo esto. ¿Qué tendría que hacer un abogado? Yo creo que ser sensible a estas necesidades, ¿no? O sea, ir buscando estas oportunidades y, por un lado, entender las oportunidades que la tecnología ofrece, o sea, entender los nuevos recursos que la tecnología te da, para lo cual necesitas una educación básica en tecnología. O sea, como abogados estamos llamados a entender cómo funciona un pantallazo de WhatsApp. ¿Qué significa esto de que ahora WhatsApp te permite usar varios dispositivos? ¿De qué manera impacta? O sea, tenemos que entender cosas básicas de ese tipo para poder entender luego exactamente cómo insertar esas intervenciones, ¿no? Yo creo que una educación sensible y básica en tecnología y un ojo para mirar dónde pueden involucrarse estas herramientas en el proceso legal. Tengo más preguntas que hacerte, Miguel, pero vamos a darle paso ahora a Diana. No, ya tengo igual un par de preguntas más que quiero abordar y voy a aprovechar también ahora que Diana comenta y después Eduardo para justamente tener una visión mucho más extensa. Gracias, Miguel. No te vayas a ir, por favor, no te puedes ir. Y ahora vamos a dar pase a Diana. Diana nos va a hablar de cómo comprender a los consumidores legales modernos. Diana, somos todo tuyo. Muchas gracias, Wilfredo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias también por su interés en el evento y muchas gracias, Lexet, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla en primer lugar. Wilfredo, confírmame por favor si se puede ver. Sí, vemos perfectamente tu pantalla, Diana. Ya, perfecto. Bueno, yo voy a tratar de darles el mayor valor posible desde mi experiencia en la plataforma Linkea tu Abogado, que conecta personas con abogados especialistas, y desde LTA Digital, que acelera el crecimiento de pequeñas firmas de abogados con embudos de ventas automatizados. Entonces,
Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con el tema de fondo. Antes de poder analizar, digamos, cómo es que los consumidores legales están usando la tecnología para encontrar los abogados y qué esperan de sus abogados, quería revisar un poquito o compartirles un poco de datos, ¿no? Para poder aterrizar cómo ha ido las estadísticas a nivel global. Bueno, en el caso de Perú, les presento una estadística que es la búsqueda de abogados a través de los motores de búsqueda. Entonces, tenemos una tendencia sostenida, digamos, de crecimiento sostenible sobre la búsqueda de abogados a través de motores de búsqueda como Google, por ejemplo. Desde el año 2019, esto no se disparó en el año 2020 producto de la pandemia, sino ya venía en realidad muchos años ya en la tendencia a la alza de personas que buscan abogados a través del Internet. En el 2020, si se puede ver acá un poquito, ya hay picos, ¿no? Picos elevados, sobre todo ya yendo a especialidades muy específicas, por ejemplo, familia. La tendencia en familia, abogados laboral, se ha disparado totalmente y yo creo que es este pico que pueden ver acá, ¿no? Que es lo que dispara la búsqueda de abogados a través de Internet. Esto es una estadística de nuestro caso en específico. Nosotros empezamos casi a finales del 2019 y como pueden ver al inicio era un desorden, por decirlo así, ¿no? La cantidad de visitas a la plataforma que teníamos. Luego se ve, digamos, un crecimiento mínimo, pero digamos al alza, ¿no? Estaba empezando a crecer la búsqueda de abogados a través de la plataforma. Yo llevo los datos de inicio del 2020 porque es más o menos cuando empieza la pandemia. Entonces empieza a haber, digamos, de alguna manera, y seguramente otros directorios de abogados lo habrán visto, una tendencia a la alza de la búsqueda de abogados. Luego en el 2021 es por 3, o sea, se triplica en realidad la búsqueda de abogados a través de, en nuestro caso, ¿no? Del inquieto abogado. Hay picos, pero se está manteniendo a la alza, o sea, siempre hay un incremento. Esto quiere decir de que comparando esto con lo que señala Google, y de hecho hay otras métricas de otras plataformas, hay una tendencia a que la mayor o muchas personas están empezando a hacer búsquedas de abogados en Internet. El tema es de que si buscan para contratarlos, buscan información de un abogado en específico, eso es, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora lo vamos a ver. Entonces, digamos, como primer punto o la primera enseñanza que debemos llevarnos es que hay un crecimiento sostenible de personas que buscan abogados por Internet y que contratan a través de Internet. ¿Cómo los consumidores legales modernos buscan a sus abogados? En primer lugar, es lo que tradicionalmente se usa o enseñan las facultades de Derecho y lo que aún, a pesar de la tecnología, aún se está usando, ¿no? Que es que las personas buscan a sus abogados a través de referencias, amigos y familiares. Eso es en realidad el principal sistema y no puede ser, digamos, no puede ser puesto en segundo lugar a pesar de las búsquedas por Internet. Pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos dentro de la plataforma que el 21.5% de las personas que vienen a buscar abogados a través de nuestra plataforma vienen a buscar información de abogados referidos. Es decir, ellos ya tienen un abogado que lo ha referido a un familiar o cualquier otra persona, pero vienen hacia nosotros para que le demos mayor información. Otro dato también es que el 2% de abogados que son encontrados a través de nuestra plataforma, las personas no se quedan ahí, sino que buscan mayor información. Por ejemplo, estos abogados lo encontraron a través de la plataforma, pero adicionalmente lo contactan a través de su página web o buscan a través de redes sociales. Entonces, ¿cómo llegamos a rastrear eso? Porque en unos casos los abogados mismos nos lo comentan porque el cliente se los comentó a ellos de que lo encontraba en la plataforma, pero han decidido buscar en otras vías. Y otros, digamos, es por los píxeles que se ponen en las plataformas, ¿no? En los rastreos, digamos, de la gente que navega. La otra forma o sea, el otro mecanismo del cual están buscando las personas, los abogados, es a través de motores de búsqueda. Aquí buscan abogados, buscan información de especialistas de un abogado recomendado. Entonces, ¿qué nos podemos llevar como enseñanza de esta experiencia que tenemos? Es de que los estudios de abogado, bueno, los abogados que desarrollan negocios no deben focalizarse solo en las referencias, porque están perdiendo oportunidades comerciales en otras fuentes.
Entonces, tenemos las fuentes disponibles que van a ser sus webs, van a ser directorios, van a ser redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando hay una referencia, las personas no se quedan en la referencia, no buscan al abogado porque lo ha referido, sino están tratando de buscar mayor información sobre ellos. Y eso es a través del mecanismo que lo tienen más fácil del ingreso, ¿no? Que es el Internet. Los clientes quieren información. Nosotros tenemos que, de hecho, hemos hecho varios cambios, ¿no? Pero bueno, el 90% quiere conocer la experiencia de un abogado. Y no cualquier experiencia, y es lo que le decimos a todos los abogados que tratan de ingresar a la plataforma, que es de que tienen que hablar de su experiencia sin tecnicismo y usando tipos de casos que ellos han manejado. ¿Por qué? Porque las personas se vinculan más a los tipos de casos. También tenemos que el 50% quiere saber las tarifas y costos totales. Esa es su palabra, costo total, en caso de que alguno lo quiera poner en sus páginas. Quieren claridad. Por ejemplo, a pesar de que algunos ofrecen consulta gratuita, ellos quieren saber o nos preguntan muchas veces qué incluyen las consultas. Si es consulta de pago, con mayor razón. El 45% quiere una comprensión clara de su problema. O sea, quieren que el abogado les explique cuál es su problema, el proceso, el trámite, el tiempo que les va a tomar, ese tipo de información. Tenemos otro dato específico, que es que el 70% de los clientes que son empresas, al inquieto abogado, el 80% que nos ha llegado hasta ahora han sido personas naturales. Entonces, del resto, el 70% son empresas. Entonces, de las empresas que vienen a buscar un abogado, ellos, además de que quieren que el abogado tenga la especialidad, también solicitan o nos preguntan sobre si el abogado es parte de un buffet de abogados. Entonces, cuando le preguntamos por qué es el interés, o sea, por qué no quieren que el abogado sea parte de un buffet de abogados, es porque ellos, estamos hablando del 70%, ¿no? Buscan eso porque como tienen otros temas, quieren que el abogado sea parte de un grupo para que entre ellos puedan conversar y obtener una mejor asesoría. Algo que no lo preguntan las personas naturales. Entonces, tenemos acá dos enseñanzas. La primera es que en base a la información que están pidiendo los usuarios por Internet, los abogados no deberíamos competir por precio, sino por valor. O sea, en ninguno de ellos preguntan por precios, es más valor, más información que les demos, más claridad. Mientras más valor le den al usuario o a una persona que viene de forma online, disminuirá la competencia, porque la mayoría compite en base a consultas gratuitas, ¿no? Pero estamos viendo la tendencia que ellos buscan mayor información. Otra enseñanza es que la mayoría de los clientes de empresas buscan que el abogado no solo tenga la experiencia, sino que sea parte de un buffet, o sea, parte de un grupo buscan que sea este abogado. Algo que hemos visto muy importante son las reseñas. Para las personas, o bueno, para un porcentaje de las personas, las reseñas son importantes. Hicimos nosotros experimento de split test, un A/B, o sea, utilizamos el perfil de abogados en un formato A, y que tenían sus reseñas ya, más un precio alto por consulta. Y utilizamos otro formato en donde era el mismo abogado con el mismo precio, pero le quitamos sus reseñas. Entonces queríamos ver cómo esto se empezaba a mover, ¿no? Y ahí es donde vimos que los clientes de alto valor, que son los que tienen capacidad de pago, valoran las opiniones de otros usuarios, ¿no? Las reseñas. Entonces, en el caso del test A, hubo un aumento de conversión del 700%. Entonces, y eran personas que fluctúan entre 40 y 55 años. Muchos abogados, bueno, algunos abogados nos dicen que las reseñas usualmente están hechas para plataformas como Uber o de comidas, etcétera, pero estamos viendo que no es así, que lo están valorando incluso en plataformas como la nuestra. Entonces, ahí, ¿qué enseñanza encontramos hasta el momento? Es que los abogados que desean comercializar más su negocio deben abrir otros canales, incrementar lo que nosotros le llamamos que es la probabilidad de que la gente encuentre el abogado adecuado, ¿no? Entonces, ¿cómo aumentas la probabilidad con reseñas positivas de otros usuarios? ¿Qué esperan del abogado para poder contratarlo? Acá también hicimos experimentos. Hay transacciones, o sea, hay gente que busca abogados a través de nuestra plataforma y le envían la consulta y contactan al abogado directamente.
Pero hay otras transacciones en donde no contactan directo, sino nosotros intervenimos como un primer filtro. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos ver cómo se mueve, ¿no? Entonces, en base a ese experimento, nosotros tenemos de que el primer contacto es vital. En las transacciones en donde nosotros hemos intervenido siendo el primer contacto, o sea, contactándolos rápido, la conversión aumentó. ¿Esto es por qué? Porque en Internet las personas pueden encontrar en minutos más de 1000 abogados. Entonces, el primer contacto es vital, porque si reciben una buena atención en la primera llamada, entonces es más probable que la persona se quede con ese abogado. También tenemos de que el 30 o el 60% de personas que envían sus casos a través de los formularios de páginas web y los perfiles que tenemos en la plataforma, ellos piensan de que el abogado no le va a responder. Muchas veces cuando nosotros intervenimos en la transacción, nos dicen, pensamos que no nos iban a responder. Entonces, ellos en sí, esa es, digamos, la métrica en donde ellos me envían los formularios pensando eso. Entonces, por eso es que envían a diferentes abogados o a diferentes estudios, y el abogado que lo contacta primero, digamos, es el que tiene ampliamente mayor ventaja. Bueno, es lo que les comenté, si les gusta la atención del primer abogado, paran la búsqueda y esperan el tiempo del abogado, ¿no? Acá que podemos encontrar como enseñanzas hasta ahora es que el cliente no va a contratar a otro abogado si el primer contacto el cliente no va a contratar al abogado si el primer contacto no fue una buena experiencia. Es decir, si lo llamó y el abogado le contestó mal, o muchas veces los abogados no son quienes contestan, sino son los asistentes o la secretaria, etc. Entonces, si no reciben una buena experiencia, no lo van a contactar, por más que no hayan entrado directamente a hablar con el abogado. Entonces, ahí es donde empieza la necesidad, o bueno, lo que nosotros también recomendamos es de que los abogados capaciten a las secretarias o a las personas que van a contestar las llamadas o emails de usuarios que vienen a través de Internet. La otra enseñanza que tenemos es los formularios, ¿no? Si tienen formularios online, en las webs, en los directorios, es importante que atrás se incorpore un sistema de seguimiento. ¿Por qué? Para no perder el contacto con el usuario, porque puede ser que el abogado no le conteste rápido, pero bueno, tiene que haber un contacto con el usuario para no perderlo, porque esta persona va a enviar un formulario y va a enviar a 5 o 10 abogados más. También hemos visto, en este caso, hicimos el experimento entre transacciones cerradas, que es decir, abogados que han sido contactados a través de la plataforma y han ganado casos, se han recibido dinero a cambio de sus servicios, y operaciones y transacciones no cerradas, es decir, que no han sido contratados finalmente. Acá de lo que nos señalan los usuarios es de que, digamos, ¿qué es lo que les inclina a contratar? Que el 68% señala de que les importa de que el abogado sea amable, o sea, valoran mucho la amabilidad o el trato agradable. El 57% señala de que los han contratado, les parece bien porque les proporciona información clara y fácil de entender. Eso de la información clara es muy importante. Mientras más difícil sea la comunicación del abogado con un usuario, lo hace más difícil el cierre de la transacción, porque ellos tienen otras oportunidades adicionales haciendo un clic en Internet. El 28% proporcionó los siguientes pasos claros y el costo total. Nuevamente ellos hablan del costo total. Eso atrae mucho a los clientes. ¿Qué podemos tener como enseñanza acá? Que, bueno, la finalidad de un abogado es, al final del día, generar ventas, ¿no? Entonces, debe ofrecer excelentes ofertas. No solo descuentos, sino ofertas en general, porque hay digamos, lo que le llamo, ¿no? Hay un hambre de información adecuada, de claridad de los abogados. Entonces, mientras el abogado hace una buena oferta, empaquetando de mejor forma sus servicios, puede lograr que lo contrate, ¿no? Con mayor facilidad. Y también agregar cierta presión. Como hay como el usuario que te contacta a través de Internet, sabe que te puede contactar a ti y a más abogados, ¿no? Entonces, al momento que se envía la oferta o la propuesta, hemos visto o siempre sugerimos de que hay una respuesta o sea, que se le pida, que se ejerza cierta presión en el sentido de que la respuesta o la aceptación sea en un plazo más corto.
O sea, si normalmente cuando un abogado por un cliente referido es, no sé, un mes, 2 semanas, qué sé yo, cuando es un cliente online, el plazo debe acortarse más. Algo muy importante también es la rapidez, ¿no? En las transacciones en donde nosotros hemos intervenido, nosotros entramos a contestar rápido, ¿no? Rápido captar al cliente que quiso contactar con tal abogado. Entonces ahí nosotros aumentamos la conversión. Ellos usualmente esperan ser contactados en el mismo día. De hecho, los clientes de mejor calidad saben que el abogado no los va a contactar rápido, porque puede estar ocupada, entonces, pero sí esperan de que sea el asistente, de que tengan un proceso atrás para que los pueda contactar. Entonces, hay un plazo digamos, en su mente, ¿no? De 24 horas, ¿no? Cuando le preguntamos en cuánto tiempo te gustaría que el abogado te contacte como máximo, ellos esperan ese plazo. Hay una preferencia altísima porque el contacto sea a través de llamadas. Nosotros hasta ahora no podemos sacar la métrica, ¿no? Pero entendemos de que es por un tema de confianza, ¿no? Porque a través de la llamada pueden entender el tono del abogado, etc. Lo que sí hemos visto en métricas es que ninguna de las transacciones en donde hemos intervenido se han cerrado a través de mails. Ninguno. O sea, hasta ahora no hay nada que se haya cerrado a través de eso. Bueno, acá que podemos aprender o que hemos aprendido es que existe una exigencia de rapidez brutal. Esto es porque, y se va a incrementar, esto es porque la gente que contacta o busca abogados por internet está acostumbrándose a la experiencia de otros mercados, ¿no? Por ejemplo, Uber, Amazon, donde puedes obtener el producto o el servicio de la empresa de forma rápida. Entonces, ellos están bajo esta expectativa, entonces esperan lo mismo de los abogados. Entonces, la idea es no llegar ahí, pero tratar de llegar ahí o tratar de llegar ahí en hitos, ¿no? Entonces, es importante que los abogados tengan un sistema de seguimiento, porque pueda que el abogado no le conteste al minuto, pero que sí hay un asistente que reciba, que filtre la consulta, o tenga hitos de tal manera que el usuario va sintiendo que el abogado no se ha alejado, ¿no? Sino que es cercano y que le va a contestar y que vale la pena seguir esperando, ¿no? Esperando la respuesta. Canales digitales y presenciales. Hasta antes de la pandemia, de hecho, muchos usuarios pedían contactar con el abogado de forma presencial. Es más, como en el directorio están las direcciones de los abogados, muchos iban directamente a esas direcciones. Pero a raíz de la pandemia hubo un cambio. Entonces ahí ahora el 90% está predispuesto a realizar reuniones de forma virtual. En algunos casos también hay clientes que quieren reuniones presenciales. ¿Por qué? Por un tema de confidencialidad, por seguridad, porque desconfían mucho de la seguridad de los medios digitales o porque quieren compartir información a través de plataformas y no saben cómo hacerlo, no hay cierto desconocimiento. Entonces, algunos sí quieren que las reuniones sean de forma presencial. En el caso de los clientes internacionales, ellos exigen, nosotros, transamos clientes, ninguno viene de Estados Unidos, la mayoría va de Europa, entonces ellos exigen un canal virtual que sea conocido, o sea, no, si el abogado contrata un canal virtual, o sea, una plataforma no conocida por ellos, no lo aceptan, o sea, rechazan la transacción. Igual pasa con los medios de pago. Entonces, ahí en esa parte sí son exigentes. ¿Qué enseñanza podemos obtener de esto? Es de que el abogado debe manejar ambos sistemas, o sea, debe estar predispuesto a tener su canal para tener reuniones presenciales y también de forma digital. Y si va a captar clientes internacionales, las pasarelas de pago deben ser conocidas para que no tenga problemas en el momento de la transacción. Eso es todo lo que quería compartir hoy con todos ustedes. Pues en realidad no es todo, en realidad ha habido inputs bastante interesantes, Diana. Un poco para cumplir un poco con el cronograma, voy a reservar mis preguntas que tenía específicamente para ti, si te parece, para la sección posterior que vamos a tener el debate. Y pues bueno, ahora vamos a darle pase a Eduardo, que nos va a hablar acerca de transformando la gestión del trabajo legal y la relación con el cliente. Eduardo. Gracias, Wilfredo. Gracias a Melissa y a Jimena del ECSET por la invitación y bueno, mi reconocimiento a Miguel, a Diana y a Wilfredo por el trabajo y por el compromiso, así como nosotros, de innovar
en este nuestro sector jurídico. No sé si ya se puede ver mi presentación. Buenísimo, sí, lo vemos. Perfecto, entonces a mí me toca hablar sobre Legal Tech, que no es otra cosa que la aplicación de la tecnología, de las soluciones informáticas al sector jurídico. Y a mí me gusta siempre empezar mis presentaciones planteando el problema, porque finalmente para dar con la solución primero hay que identificar plenamente la problemática. Y quería empezar con una analogía, con una pequeña analogía. No sé si me gustaría preguntarle más al público y pedir la participación de los aquí presentes, a ver si es que alguien se atreve, usando la ventana del chat, a dar con este animalito que ven por aquí. A la 1, a las 2. ¿Saber quién es? Ok, bueno. Este pequeño animalito es un Ahí demonio. respondieron, ¿ah? Ahí así Ah, respondieron. ¿sí? Es un demonio de Tasmania, perfecto. Muy bueno, Francisco. Perfecto, es un demonio de Tasmania. ¿Y por qué lo presento aquí? Y lo voy a usar como una analogía con el abogado. Primero que nada, este animalito es endémico, lo que significa que solamente habita y se desarrolla en un territorio. Es único en su especie, no existe otro animal como tal. Puede parecer un roedor, pero no lo es un marsupial. Es un animal sumamente disruptivo y lo hace a través de sus cuerdas vocales, de los sonidos que emite en el hábitat, que es completamente disruptivo en general del orden. Tiene una gran fuerza, tiene una mandíbula muy potente, se dice que tiene una fuerza del masticado mayor que cualquier otra especie de ese tamaño. Es una criatura súper resiliente, es una criatura que realmente tiene una capacidad muy alta de adaptarse al cambio. Y finalmente se resisten a extinguirse. ¿Y por qué les menciono todo esto? Si lo aplicamos hacia los abogados, y entendiendo que todos aquí somos abogados o por aquí también pueden haber estudiantes de derecho, por lo tanto hablamos el mismo idioma y conocemos nuestros desafíos, pues somos profesionales endémicos, por así decirlo, o sea, somos nativos de una especialidad. Realmente nos desenvolvemos en una sola disciplina, tanto así que ningún otro profesional puede ejercer nuestra profesión. Somos únicos, tenemos una disciplina única, ¿no? Somos disruptivos, porque para ser un buen abogado, para realmente sobresalir, hay que hacer mucho ruido y hay que demarcarse del montón. Para ser un buen abogado también, para tener éxito en lo que hacemos, necesitamos fuerza, energía, tenacidad, constancia y sobre todo una buena capacidad analítica, argumentativa, etcétera. Somos resilientes, tenemos que adaptarnos permanentemente a la evolución, al desarrollo y al avance de nuestra práctica, digamos, del ordenamiento en general. O sea, yo no sé ustedes, pero el año pasado uno se despertaba y cada día teníamos un sistema jurídico completamente distinto, ¿no? Y todo esto, finalmente, ¿qué nos dice? Que nos resistimos a extinguirnos, ¿no? Somos profesionales que estamos permanentemente necesitando reinventarnos y adaptarnos al nuevo mundo, ¿no? Para no extinguirnos. Entonces, dicho esto, eh, plantearles muy rápidamente cuál es el escenario en el que nos desenvolvemos. Primero, a nivel interno, tenemos una estructura, un sistema muy tradicional, ¿no? Una estructura muy rígida, resistente al cambio. Un sistema, un sector que fomenta prácticas verticales, muy poco horizontales, ¿no? Culturas que fomenta sistemas tan perversos como el de la facturación horaria, que todavía es muy utilizada.
A nivel de nuestro relacionamiento externo, pues no somos precisamente muy conocidos por dar buen servicio. Tenemos sistemas que funcionan al margen de otras especialidades, de otros profesionales. Cuando existen, digamos, profesiones que conversan muy bien con otras, la nuestra es muy aislada, ¿no? Muchos abogados trabajan como compartimentos estancos. Tenemos mecanismos de comunicación muy poco claros, muy poco fluidos con nuestros clientes, lo que finalmente redunda en prácticas poco transparentes y una falta de rendición de cuentas. Los procesos del plano de la gestión, ¿no? Tenemos la parte de la captación de clientes, que puede ser de distintos tipos, ahora con la digitalización, pues con la internet, redes sociales, etcétera, o prácticas mucho más tradicionales. Tenemos el tema del planeamiento estratégico, control de tiempos, que está permanentemente vigente en nuestro día a día, organización y sistematización de documentos, y nuestra estructura de servicio al cliente, ¿no? La forma en la que nosotros rendimos cuentas a ellos. El plano informático, bueno, muy rápidamente tenemos brechas de todo tipo, de acceso, de uso, brechas de calidad de uso también, lo que mencionaba Miguel, la usabilidad. Costos, por supuesto, la tecnología tiene un costo. Tenemos toda una estructura normativa de regulación, y pues tenemos todo un aparato, toda una oferta de servicios precisamente tecnológicos, ¿no? Que finalmente hacen posible una solución informática. El escenario del plano académico, todos hemos pasado por escuelas de derecho, todos sabemos lo que imparten nuestras escuelas de derecho, conocimientos técnicos, posteriormente de repente habilidades de gestión, habilidades informáticas, muy necesarias últimamente también. Y en el final, el último eslabón, y al que muy pocos abogados o profesionales del derecho le dan importancia, son las habilidades blandas, ¿no? Esas pequeñas capacidades que marcan la diferencia en el servicio legal. El mercado, esto es una estimación, existen muy pocas fuentes que arrojan cifras exactas sobre digamos, cuál es la población exacta. En Perú tenemos alrededor de unos 200.000 abogados, en Chile unos 45.000, Bolivia 62.000, Colombia más o menos unos 300.000, son muy numerosos. Eso es a lo que hemos podido encontrar fuentes. Entonces, todo esto, todo este escenario, todo este contexto que nos trae, ¿no? Cuando el abogado pues no consigue atender todas estas consideraciones, ¿no? Tenemos toda una serie de problemas que finalmente se presentan y que constituyen pues serios desafíos en la práctica jurídica y en específico en la gestión del trabajo legal. Entonces, cuando se trata de finalmente abordar el problema de la gestión legal a través del uso de una tecnología, pues cabe preguntarse esta pregunta, hacerse esta pregunta que puede sonar retórica en muchos casos, pero no es tampoco inútil hacérsela. Es cómo ves al derecho en 10 o 15 años. Entonces, cuando uno realmente llega a hacerse esta pregunta con conciencia y sobre todo cuando uno ya tiene una idea, un concepto sobre lo que quiere solucionar, entonces es esta pregunta la que adquiere relevancia. Y para responder a esa pregunta es muy importante también establecer las necesidades. O sea, ¿qué tenemos que abordar? Primero que nada, debemos llegar a desarrollar un sentido crítico como abogados. Debemos atrevernos a pensar distinto, debemos atrevernos a ir contra la corriente, ¿no? A cuestionarnos permanentemente las prácticas que vemos en general en la industria.
Debemos aprender a trabajar en equipo, pero en equipos multidisciplinarios. Entender de que los abogados ahora somos cada vez más dependientes de otros profesionales, más aún si queremos desarrollar tecnologías o trabajar con ellas. Debemos formarnos, debemos capacitarnos, porque la tecnología requiere una especialización y es una especialización muy distinta que los conocimientos legales que nos imparten en la universidad. Concientización. Necesitamos no solamente formarnos a nosotros, sino también necesitamos hacer impacto. ¿Y cómo? Evangelizando. Necesitamos formar conciencia en el sector legal de que es una realidad ya la tecnología, de que es una realidad ya la transformación digital del derecho. Instrumentalizar ese cambio. Si queremos desarrollar una tecnología o utilizar una existente, pues necesitamos encontrar el instrumento para hacerlo, ¿no? Y finalmente necesitamos tener una mirada mucho más empática para con nuestro cliente, entendiéndolo como el centro, el core de nuestro negocio, porque finalmente de ahí provienen nuestros ingresos. Entonces, yendo ya más hacia el plano de la Legal Tech y finalmente de lo que ocupa mi presentación, pues en sentido estricto, una Legal Tech es una tecnología digital, es una solución informática utilizada para automatizar, simplificar, mejorar los procesos, búsquedas, aplicaciones, acceso y gestión de la justicia a través de la innovación. Es decir, tecnología aplicada al derecho. Tenemos una clasificación también propuesta por Moisés Barrio, uno de los grandes exponentes de Legal Tech. No quiero detenerme mucho en ello. Principales etapas en el desarrollo de una Legal Tech. ¿Qué es lo que...? Sí. Primero es identificar la tecnología, luego establecer el concepto, la idea, luego empezar el desarrollo. Aquí es donde adquiere importancia los equipos multidisciplinarios, luego la puesta en marcha, ya finalmente la ejecución, y luego viene todo el proceso de venta y comercialización y postventa, y eso es precisamente todo este ciclo es al que nos hemos abocado en Quest Legal para desarrollar nuestro producto digital, que en unos instantes se los voy a presentar muy brevemente. ¿Qué valor aporta una Legal Tech ya propiamente a la gestión del trabajo legal? Es decir, si los abogados desean hacer más eficiente su trabajo, su práctica, no solamente al interior del despacho legal, sino también hacia el exterior, en lo que se refiere a la relación, a la vinculación con sus clientes, pues estos son algunos de las ventajas, de los valores. Primero, el control de tiempos, ¿no? Los abogados tenemos necesidad de administrar tiempos a todo nivel, ¿no? No solamente nuestro propio tiempo, sino también los tiempos en los procesos, ¿no? Tenemos que cumplir con una serie de plazos legales, etc. Entonces, controlar el tiempo es crucial. Control de tareas, control de los esfuerzos, de la actividad del abogado. Control de la facturación, ¿no? Digamos, al tener bien cuantificado, bien contabilizado nuestros esfuerzos, teniendo un sistema muy eficiente, podemos no solamente emitir facturas, sino también cuadrar la contabilidad, ¿no? Luego tenemos trabajo colaborativo. Hoy por hoy, y ya que la virtualidad está mucho más establecida en nuestras prácticas, se hace mucho más desafiante el poder tener un solo espacio donde puedan interactuar varios abogados, especialmente cuando el trabajo requiere el concurso de varios profesionales, ¿no? Cada profesional tiene sus propios tiempos, tiene sus propios ritmos, etc. Pero cuando se tiene un entorno digital que permite la colaboración,
que permite ese trabajo interactivo, digamos, se puede llegar a administrar eficazmente el negocio. Control de expedientes y proyectos, la forma de sistematizar un expediente de una manera ordenada, de una manera intuitiva, ¿no? Alertas y recordatorios, bueno, esto viene un poco atado con el control de tiempos. Una interacción con mi cliente, que es tan importante como mencionaba Diana, ¿no? O sea, el cliente ahora busca respuesta rápida, ¿no? Busca responsividad. Entonces, las plataformas digitales de gestión legal permiten eso, esa interacción en tiempo real con el cliente. Finalmente, elaboración de reportes, informes y análisis. Luego, ¿qué tenemos ya a nivel de tecnologías avanzadas? ¿Qué es lo que las tecnologías avanzadas pueden hacer para todavía potenciar aún más la gestión de mi trabajo legal? La analítica de datos pues, me permite, con el uso de un gran volumen de datos, porque finalmente todos los abogados, los despachos jurídicos, lo que hacemos somos consumidores de un gran volumen de datos. Y esos datos son un activo muy importante, de forma tal que al ser procesados, tienen la capacidad de arrojarme información muy útil que sistematizada puede ayudarme a facilitar todavía aún más mi trabajo. Machine Learning, bueno, son sistemas también muy avanzados que permiten que la máquina, digamos, el sistema se anticipe a lo que el abogado quiere ingresar, ¿no? Y la inteligencia artificial que, digamos, es cada vez más aplicada también incluso a los softwares de gestión legal y que, digamos, en una visión a un mediano plazo, pues quizá hasta nos permitan anticiparnos al fallo de un juez, ¿no? ¿Cómo hacemos más eficaz la gestión digital del trabajo legal? Y esto es la lectura que nosotros como juez legal tenemos y hemos tenido al desarrollar nuestro producto. Primero que nada, tener una mirada disruptiva, una mirada distinta, ¿no? Como proveedor de servicios legales alternativos que somos, aplicamos el enfoque del New Law, ¿no? A través de la cual buscamos brindar un servicio no tradicional, ¿no? Un servicio que se aparte de las prácticas usuales del sector. Conocer el mercado, entender la necesidad de nuestro cliente, realmente conocerlo, ¿no? Establecer cuáles son sus características, cuáles son sus usos, sus costumbres, utilizar, por supuesto, la tecnología y es precisamente lo que nos llevó a desarrollar nuestro producto Alex e identificar nuestra propuesta de valor. Bueno, yendo a nuestros principios que más o menos recogen lo que acabo de mencionarles anteriormente, el New Law y finalmente este espíritu innovador. Queremos transformar la experiencia legal no solamente a nivel del despacho, del abogado y del equipo de abogados, sino también de su interacción, de su relación con el cliente. Y que el cliente también sepa de que está con un abogado digamos, profesional, con un abogado serio, transparente, y que tiene este espíritu de rendir cuentas, ¿no? Una tecnología aplicada y diseñada al servicio del derecho y finalmente el software de gestión legal. Nuestro software, las características y funcionalidades principales, aquí a la mano izquierda abajo pueden ver una pequeña captura de pantalla de la interfaz inicial de nuestro software. Nuestro software bueno, está adaptado a múltiples especialidades, a diferencia de otros softwares que se enfocan únicamente en los procesalistas o en los litigantes, ¿no? Bueno, es un espacio, es una plataforma donde digamos, una de los factores principales es que uno puede almacenar todo en un solo lugar.
permite una interacción fluida con el cliente porque el cliente tiene su propia interfaz, siendo tú tienes su propio usuario, y el cliente, a medida que el abogado va trabajando el expediente, el cliente puede verlo en tiempo real, puede visualizarlo desde su propio usuario. Una navegación muy intuitiva, muy amigable. Hemos hecho un esfuerzo adicional en lograr un producto fácil, muy digerible, muy gráfico, muy visual, sin muchas complicaciones. Y eso es precisamente parte del espíritu de nuestra empresa, de nuestro producto. Seguridad en línea, por supuesto, o sea, los mejores estándares de seguridad en la conexión. Toda la información está alojada en una nube privada con todos los estándares de seguridad informática. Calendarización de tareas, ¿no? Como mencionaba hace un momento, para el control de tiempos y para que no se nos pase un solo plazo legal, y fácilmente adaptable a cualquier entorno legal. Esto es una aplicación web que también tiene una versión responsiva, y próximamente también lanzaremos una aplicación móvil. Gracias. Buenísimo, Eduardo. En realidad, cuando a veces los escucho hablar tanto a Diana, a ti y a Miguel, me queda con las ganas de hacer más preguntas y ahondar más el tema. Sin embargo, este modelo justamente de evento, ahora sí le pido a todos que puedan prender sus cámaras, a Diana y a Miguel, para poder un poco conversar. Justamente estos formatos cortos a veces de presentación no nos permite ampliar como quisiéramos todo el tema, pero voy a tratar de hacer 5 preguntas, que también han sido algunas preguntas del público, y por favor les voy a pedir aquí, inicialmente les voy a invitar a uno de ustedes a que pueda contestar, pero igual sí me gustaría que los dos invitados, los dos panelistas adicionales, por favor, siéntanse con la libertad de poder aportar. Primera pregunta que se genera es, hemos hablado ahorita de innovación, transformación digital. Sin embargo, mi lectura del mercado es que existe a veces un divorcio entre lo que el sector privado, con todas estas iniciativas que queremos hacer, que queremos impulsar, existe un primer divorcio con el sector público, porque es como que implementamos y queremos impulsar nuevas tecnologías, más tecnología, pero vamos al sector público y tenemos una primera brecha. Y el segundo divorcio, que también tiene a veces todas estas iniciativas, es con la sociedad. Justamente la iniciativa, por ejemplo, le ponía a pensar la iniciativa de Miguel sobre el tema de utilizar su página web para poder hacer todo este proceso, o lo que Diana comentaba acerca del tema digital. Cuando existe una sociedad que todavía no todos en el Perú tienen acceso al Internet, cuando no todos, digamos, en el Perú tienen acceso un poco a la tecnología. ¿Cómo hacemos o qué deberíamos hacer? Y se lo suelto primero a Miguel en el orden de la presentación. Y ahí, por favor, Eduardo y Diana, por favor, sí me gustaría también tener su opinión. ¿Cómo hacemos para que este divorcio vaya cerrándose, o esta brecha se vaya cerrando entre lo que la iniciativa del sector privado, de las empresas y las nuevas organizaciones que nacen, puedan ir cerrándose cada vez más, en principio con los entes públicos y también después con la sociedad? Miguel, me gustaría en principio comenzar contigo, y ahí Diana y Eduardo sí me gustaría también escuchar con su opinión. Para mí lo primero sería ser conscientes de esa limitación, ¿no? Yo creo que es un gran peligro caer en el solucionismo tecnológico y pensar que, bueno, ahora que ya creé esta página web, ya he solucionado el problema del acceso a la salud. O por qué la gente es tan tonta que no entra a la página web, ¿no? Esto, que yo creo que que es una mirada muy inocente, digamos, de nuestro medio. Cuando efectivamente te das cuenta que cuando lo miras sistémicamente hay múltiples elementos que son parte del problema. Número uno, reconocernos nuestras limitaciones, reconocernos que una sola iniciativa, una sola empresa no va a poder cambiar esto, y tampoco creo que se trate necesariamente de un cambio generacional, porque yo conozco un montón de gente joven que replica estas conductas también un poco anacrónicas. Es un cambio cultural, y yo soy un firme convencido de que el granito de arena que al menos yo puedo poner, o que personas como nosotros podemos poner, es generar este tipo de comunidades, ¿no? O sea, continuar compartiendo experiencias, aprendizajes. Yo soy profesor universitario, entonces también intento
de esa manera también continuar contribuyendo al desarrollo de nuevas capacidades en esos espacios y continuar yo mismo aprendiendo y conectando a personas. Esto no es un momento de cherry, pero hay muchas comunidades en Perú para poner en contacto a personas profesionales de tecnología y profesionales del derecho para aprender y compartir, ¿no? Entonces, eso me parece una primera respuesta. Hay dimensiones de infraestructura, etcétera, que la verdad es que escapan de mi conocimiento. Ok, buenísimo. Diana, no sé tú, desde el punto de vista de lo que hemos venido comentando, ¿no? Hemos hablado justamente que el consumidor ahora es digital, necesita respuesta rápida, pero ¿qué pasa con los abogados que quisieran utilizar esto, pero no lo pueden hacer porque, no sé, en provincia no hay buena conexión al internet, no necesariamente tienes una buena capacidad de que te rellenen los correos en el momento? O sea, ¿cómo, e insisto nuevamente, y cómo podemos crear o qué debemos hacer para, digamos, ir reduciendo esta brecha? Sí, gracias, Wilfredo. Lo que yo quiero aportar es también de mi experiencia, que es justamente lo que tú dices, ¿no? En provincia nosotros también hemos visto transacciones en Cusco y en Arequipa. Entonces ahí vemos a personas que no saben de tecnología y abogados también que tampoco saben cómo, incluso no saben cómo utilizar plataformas digitales como estas, por ejemplo, como Zoom. Entonces algunos usuarios vienen a nosotros o llaman y dicen, quiero contactar a un nuevo abogado porque mi abogado de ahora es muy mayor y no sabe utilizar las plataformas digitales o no sabe asistir a audiencias virtuales, por ejemplo. Entonces, yo pienso que digamos, qué es lo que debe hacerse el Estado? Yo creo que debe intervenir más. Por ejemplo, digitalizar. Hay procesos o procedimientos donde, por ejemplo, ahora las audiencias que son digitales ha abaratado los costos porque los abogados ya no cobran por ir a las audiencias y su tiempo invertido ahí, dado que lo pueden hacer desde sus casas, ¿no? Entonces, hay cosas donde se ha abaratado los procesos, o bueno, han disminuido los procesos, han disminuido los fees, pero no porque el abogado ha bajado el monto de su consulta o de su hora facturable, sino es porque hay trámites que ya no se hacen, dado que se aplica tecnología. Entonces, ¿quién impulsa eso? Yo creo que el Estado, porque los abogados se han visto más a investigar, a usar plataformas, a saber cómo se hace firma digital, cómo utilizar una firma electrónica, una firma digital, a raíz de, digamos, de la inversión o de la obligatoriedad que indica el Estado, ¿no? Y por otro lado, esto debe ir de la mano con proyectos privados, ¿no? Como el que tiene Eduardo o el que comenta Miguel, que automatizan procedimientos para acelerar procesos en donde no necesitas, digamos, la intervención de un abogado, digamos, personalizado, ¿no? Porque en base a ciertas automatizaciones puedes lograr una respuesta. Buenísimo, Diana. Eduardo, ahí justamente, o sea, ¿cómo, digamos que llegas al universo de personas abogados que hoy tienen la posibilidad de tener clientes que también utilizan Internet? Porque la plataforma que tú comentabas es, ok, el cliente tiene la posibilidad de tener en tiempo real el estado de su caso. Pero ¿qué pasa con los abogados que tienen la intención de meterse en Internet, pero sus clientes no, y entonces no le agregan valor? ¿Cómo trabajar en esa brecha? Porque al final te das cuenta que es como que por acá avanzas, pero el valor que no lo siente el cliente final de tu cliente. ¿Cómo crees que deberías trabajarse justamente esa brecha? Pues yo creo, como mencionaba en mi presentación, yo creo que eso tiene que ver con el conocimiento que tú tengas de tu cliente, entendiendo al cliente como no solamente el abogado, sino el cliente final, ¿no? Porque finalmente en una plataforma como la que nosotros ofrecemos, eh, tenemos dos usuarios, un usuario abogado, ¿no? Y un usuario cliente que también ve y puede visualizar su proceso legal en el sistema. Entonces, son dos segmentos completamente distintos para los cuales existe la necesidad de hacer un esfuerzo de conocer sus necesidades, ¿no? Sus desafíos también, ¿no? El abogado pueda tener quizá un nivel digamos, de uso y de conocimiento de la tecnología que es su cliente, pero dependiendo, como Diana también menciona, ¿no? Dependiendo de la localidad, también existen distintas herramientas. Lo que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, al desarrollar Alex, que es nuestro software, es que en algunas regiones los clientes
utilizan determinadas tecnologías, o sea, los clientes pueden estar cómodos con utilizar el email como herramienta de notificación, pero en otras prefieren el uso de mensajes de texto, por ejemplo, o WhatsApp, ¿no? Entonces, es necesario también conocer esos detalles. Ahora, refiriéndome más al plano público, ¿no? O sea, del sector público, creo que también es importante trabajar en la interoperabilidad y la integración de los sistemas, ¿no? Y de qué forma mi plataforma de un privado puede conversar con una plataforma pública, ¿no? Sin que mi plataforma se vea afectada. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, mi plataforma tiene un diseño específico, ¿no? Y yo intento a través de ese diseño dar un servicio que tiene determinadas características, ¿no? Sin embargo, cuando mi plataforma se integra con la del Poder Judicial, puede generarse una brecha en precisamente la comunicación. No hablo tanto digamos, de conexión del sistema, sino del lenguaje, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, facilitar la labor del abogado, integrando mi software con el del Poder Judicial, por ejemplo, perfecto, lo puedo hacer, pero finalmente eso al cliente no le da un valor tan importante porque finalmente el cliente va a seguir sin entender el lenguaje jurídico. Nuestro software lo que intenta es romper la brecha comunicacional entre el abogado y el cliente. El abogado habla siempre en difícil y el cliente no le entiende. Entonces, si yo sigo alentando el uso de la información que viene del Poder Judicial, la verdad que a mí no me sirve. Interesante que acabas de dar, ¿no? Porque dice, o sea, más allá de integrar las brechas, digamos, de ir cerrando las brechas con la entidad pública, la idea es no alimentar tu iniciativa con lo que hoy todavía en el sector público se viene dando. Ahí hay varias cosas que quisiera ahondar, pero quiero pasar a una siguiente pregunta que tiene que ver con algo que ustedes comentaron. La innovación en la tecnología básicamente ha tenido el rostro joven. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para invitar, sobre todo a los líderes de organizaciones, entidades públicas, organismos, que aún son un poco más senior y que todavía no interiorizan eso en su ADN? Ahí, digamos, cada uno de la experiencia, ya sea desde sus departamentos, por ejemplo, o si han estado en los estudios que han podido trabajar o con empresas que han podido trabajar, ¿cómo invitamos a los más senior para que se puedan sumar realmente a todo este tema? Yo veo que hay gente senior que sí se suma, pero no es la regla. ¿Cómo hacemos para integrar? Porque hoy hablamos de innovación y tecnología dentro de la industria y veo más rostros jóvenes interesados en escuchar, pero no veo tanta participación de gente senior y yo creo que ahí podríamos hacer un cambio importante si es que sumamos más gente senior. ¿Cómo haríamos para invitar a estas personas? Me gustaría comenzar con Diana en principio. Mira, yo lo que pienso es de que un abogado senior, para que pueda participar de forma más activa en esto, en la tecnología tiene que verle el valor, ¿no? En ese sentido, hay que clasificar, o sea, un abogado que tiene una proyección de hacer crecer su firma de abogados o de llevarlo, no sé, digamos, a que sea un pool de abogados con otros socios y que esto trascienda por años, que trascienda a sus hijos, etcétera, creo que le van a encontrar más valor. ¿Y por qué le van a encontrar mayor valor? Porque ahora, si no aplicas innovación, si no aplicas tecnología, estarán fuera de mercado muy pronto, porque ya esto es una realidad, ¿no? Y no solo fuera de mercado porque van a competir contra abogados que están, digamos, están aplicando tecnología a sus procesos, están dando más valor a los clientes y por ende van a tener más clientes, van a crecer más, sino porque también van a competir contra softwares que están realizando, digamos, que están reemplazando, por decirlo así, ciertos servicios que ofrecen los abogados. Y también softwares que están creando el propio Estado, ¿no? Para hacer sus procesos muchísimo más rápido, digamos, reemplazando la labor de los abogados. Entonces, es lo que muchos dicen, o sea, si aplicas tecnología, estás en el mercado, si no, estás fuera pronto. Miguel, tú que has tenido ahí experiencias con organismos públicos, digamos, no sé si te has tocado
Coincido con la respuesta de Diana. Yo creo que, sin sonar caricaturesco, yo creo que es un tema de oferta y demanda. O sea, cuando las personas que están en esas posiciones o que adoptan esa actitud sientan que hay una demanda para eso, elegirán hacerlo o no, ¿no? En el caso del Estado, por ejemplo, la demanda fue la situación del aislamiento social obligatorio del año pasado, que forzó a las empresas de la nada, oh sorpresa, se podía poner mesa de partes electrónica. Resultó que la tecnología estaba ahí hace como 15 años, pero nadie quería ponerla. Bueno, como ya hubo la demanda final para eso, se hizo, y eso ha significado un cambio tremendo. Lo mismo con las audiencias virtuales. Personalmente, yo no quisiera volver a ir a una audiencia en persona nunca más en mi vida. Se pierde mucho tiempo yendo a esos sitios, hay una cantidad de cosas loquísimas que hay que hacer. Y yo creo que, no sé, y quien no quiera adaptarse a eso va a terminar perdiendo clientes tarde o temprano, o perdiendo oportunidades. Ok. Eduardo, tú en tu trajín a nivel privado con los estudios que digamos, en algún momento te has entrevistado con abogados mayores, ¿cómo los invitas a que sean parte de esto? Bueno, ya Diana nos dijo el argumento, ¿no? Oye, si no estás, bueno, ya no estás en el mercado. ¿Cómo haces tú? Pues qué interesante pregunta porque en realidad es una realidad. Es la realidad que nos ha tocado ver en cada demostración que hemos hecho del software con distintos tipos de estudio, con distintos tipos de abogado, ¿no? O sea, es muy común que la reunión en sí, ¿no? Sea con el abogado el socio principal del estudio o uno de los socios principales o el fundador del estudio y el asistente o el practicante que se va a encargar del trabajo sucio, ¿no? De lo que es digamos, el uso de la plataforma. Finalmente, el abogado escucha, más o menos entiende cuáles son las ventajas, las funcionalidades que va a ofrecerle para su práctica, para su estudio, pero cuando se trata ya de operativizarlo, es el asistente o la persona de rango medio la que está más interesada en los detalles, ¿no? Pero finalmente yo creo que los abogados senior, ¿no? Que son los tomadores de decisiones, ¿no? Cuando se dan cuenta la repercusión que tiene el uso de la tecnología para su negocio, para su despacho, el impacto que pueda tener no solamente para sus ingresos, sino también para la captación de clientes, ¿no? Cuando realmente toman conciencia de todos esos detalles, yo creo que ahí es cuando se produce el enganche, ¿no? Eh, Ok. sí. Ok, bueno, nada, ya por los tiempos vamos a hacer una última, sí pedirles una última reflexión en un minuto, pero donde me gustaría que en su reflexión final cada uno de ustedes pudiera responderme dos preguntas o al menos incluir en su reflexión. Uno, ¿cuál es el mayor problema que están teniendo para impulsar sus iniciativas? Y en paralelo me gustaría saber cuál debería ser solamente la característica más importante que debería tener el abogado, digamos, el perfil del abogado actual. Entonces, básicamente sí les pediría a ustedes en un minuto una reflexión final, donde podríamos tocar, como les digo, estos dos puntos. En principio, el punto de el mayor problema que se está teniendo y a ver si pueden dar una invitación a ver cómo se puede solucionar y una reflexión final sobre cuál es la característica. Yo sé que hay muchas, yo sé que hay muchas características del nuevo perfil del abogado, pero si tuvieran una en la que ustedes, en su propia experiencia, puedan también dar como reflexión final. En esta oportunidad vamos a comenzar del último hacia el primero. Comenzamos contigo, Eduardo. El mayor problema que enfrentamos, uno solo. Yo sé que hay muchos, sé que hay muchos, pero... Sí, sí, sí. Yo creo que es precisamente lo que estamos discutiendo y en lo que estamos reflexionando aquí, ¿no? Es esta resistencia al cambio, ¿no? Es esta reticencia a entender de que los tiempos han cambiado y que es necesario reinventarse, que es necesario adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y eso involucra cambiar el chip, ¿no? O sea, no solamente cambiar el chip en el sentido de adoptar una actitud nueva frente al sector, frente al cliente, ¿no?
sino también entender que es necesario usar herramientas tecnológicas, ¿no? Eso yo creo que es Y mi... de cara al perfil, ¿qué competencia dirías tú que una de las competencias que debería tener el abogado en la actualidad? ¿Cuál debería ser? Una competencia es ser disruptivo. Disruptivo porque el abogado somos, como habrán visto en mi presentación, somos 200.000, a grosso modo, podríamos ser más. Somos muchísimos. La competencia es brutal. Y el que no se demarca de ese montón, yo creo que pierde, ¿no? Hay que saber pensar fuera de la caja, hay que saber diferenciarse, hay que saber distinguirse del montón. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Diana. El mayor problema que estoy teniendo esa era la primera pregunta, ¿verdad? Sí. Yo diría llegar, o sea, lograr de que los abogados conecten con el usuario, o sea, que entiendan al usuario online. Ese es como yo estoy en el mercado digital, eso, digamos, es el mayor problema que tenemos porque los abogados tratan a un usuario online como si fuese un referido. Entonces se toman sus tiempos, piensan, van lento, ¿no? Y eso hace de que no sientan el valor porque el usuario online está yendo muy rápido y quiere otras cosas adicionales que comenté. Ahora, el perfil del abogado está muy conectado con lo primero. El abogado, yo creo que debe tener habilidades blandas para tratar a los clientes ahora más que nunca, y también habilidades de ventas. Hay abogados que es como cualquier otro negocio, o sea, estoy abogado, es un negocio más, entonces debemos aprender a vender los servicios. Entonces creo que ahí viene un poquito el problema. Buenísimo. Muchas gracias, Diana. Miguel. Entiendo que la pregunta es a nivel individual, no a nivel de mercado. A nivel individual, yo creo que una cosa que continuamos necesitando es poder trabajar más en red y en colaboración con otras organizaciones, empresas, etcétera, sobre todo para poder difundir más las cosas que hacemos y para poder enriquecer. Siento que muchas de las cosas que hacemos son interesantes, son experimentos en buena cuenta, pero todavía no alcanzan el impacto que nosotros aspiramos que tengan. Y una habilidad, además de las que dijeron, yo diría curiosidad, ¿no? Una genuina curiosidad intelectual por aprender otras cosas, por continuar educándose, por continuar entendiendo cómo funciona Zoom. Ese tipo de cosas nunca viene de más. Es una de las características principales que yo busco en las personas que trabajan conmigo. Buenísimo. Pues Eduardo, Miguel, Diana, en principio ha sido un placer haber moderado esta mesa de conversación sobre la transformación digital de la profesión legal. Bueno, me quedo en representación de ahorita, bueno, tanto de LexID para poder invitar a los asistentes, tanto a nivel de las redes online que están ahora escuchando la grabación, de poder llenar la encuesta también que se ha puesto en la plataforma y que se pondrá en las siguientes comunicaciones. Bueno, nada, en principio he disfrutado muchísimo. Insisto, yo sé que este tema nos abordaría muchísimas más horas de conversación. Sin embargo, quedo muy contento con las preguntas, la información que nos han dado cada uno de ustedes. Y pues estaremos conectados. Es lo más probable que estaremos siguiendo conectados ya que estamos metidos en este mundo de la transformación del sector legal y creo que, como siempre digo, la mejor manera de transformar es hacer. Y creo que aquí hemos tenido 3 actores importantes que están haciendo las cosas. De mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un placer moderar esta mesa y quedo, bueno, a una próxima edición que pudiéramos recibir invitación por parte del Exhibit. Muchas gracias.